Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y escudriñar y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos y que conozcamos, porque este es el manual de vida. Esto debe estudiarlo toda persona. Hay tantos problemas que tenemos y la solución está en este libro, si es que nosotros hacemos lo que Dios dice. Y yo le digo a la gente, Dios es confiable y podemos hacer exactamente lo que Él dice con toda confianza, porque Él lo que busca es el bienestar nuestro. Pero si nosotros comenzamos a hacer cosas que aquí no están ni nada, nos estamos saliendo de control y va a ser muy difícil andar a la deriva, solo imaginándonos. Así que esto es muy importante y qué bueno estar todavía entre los vivos y estamos muy bien, gracias a Dios, en el nombre de Jesucristo, todo está bien. Quiero enviar saludos a todos los que ven y los que oyen estos mensajes y que ojalá les esté sirviendo, y agradecer también a personas que yo no sé, porque en la iglesia yo no soy el tesorero. Hay una persona que se encarga de la tesorería, las finanzas de la iglesia. Pero sí oigo que los domingos están agradeciendo a los que hacemos transferencias, porque nosotros también hacemos, como que se nos facilita más. Pero no, yo no sé quiénes son, pero Dios sí sabe. Y Él bendecirá esas manos, esos trabajos, esas economías. Muchas gracias y bendiciones para todos. Esperando que estén bien, de salud, de todo. Algunos están muy enfermos, sabemos de personas que están en una situación muy difícil de salud y todo esto, pero bueno, tenemos que echar mano del poder de Dios, aquel que todo lo sabe y todo lo puede, el que hace todas las cosas bien, el que tiene la solución a todos los problemas y respuesta a todas las preguntas, que es Cristo. Bien, venimos hablando de doctrinas básicas de la Biblia, eso es una materia que nosotros cogimos. Yo cogí en el instituto, pero en el 1990, hace muchos años. Así que vemos aquí en la palabra de Dios las cosas claves. Hoy quisiera hablarles de Satanás. Esto es un personaje muy conocido. Creo que todo el mundo sabe y habla del diablo, y es al que le echamos la culpa en la mayoría de los casos. Es que el diablo y es que esto. El cristiano tiene tres enemigos que tiene que tomarles muy en cuenta. Uno es la carne, es uno mismo. La carne nos esclaviza si nosotros no tenemos ese autocontrol y andamos en el espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, porque de no nos esclaviza. El mundo, que nos atrae, y Satanás, que nos engaña. Esos tres enemigos son a vencer. Y para todos se nos da aquí alguna arma, alguna cosa que hacer para poder derrotar a cada uno de estos. Pero hoy vamos a hablar de Satanás, esta doctrina de Satanás. Un personaje muy conocido y malvado, no es conocido por las cosas buenas que hace, sino por la maldad y todo lo que está haciendo, ha hecho, está haciendo y va a hacer, porque aún después del milenio, habla en Apocalipsis 20, después del reinado de Jesucristo aquí, será puesto en libertad y saldrá a engañar a las naciones. Este es el que engaña a las naciones. Y en el capítulo 18 de Apocalipsis, creo que es el versículo 23, dice, y todas las naciones fueron engañadas. Y Él es el engañador. Y nosotros no prestamos mucha atención a eso, porque todas las naciones, dice, fueron engañadas. Y Cristo mandó a discipular a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero resulta que las naciones no están discipuladas sino engañadas, y éste saldrá a engañar. Es un enemigo a tomarlo en serio. Ya es un enemigo que está vencido, está derrotado, está sentenciado y está esperando que se ejecute la sentencia, está encerrado y todo. Pero mientras está fuera y libre, este no descansa y no se quiere ir solo al infierno, porque el infierno fue creado para él y sus demonios, sus ángeles, como dice en Mateo 25:41, por ahí. Bueno, por ahí dice que es para Satanás y sus ángeles. No es para nosotros, pero él como que no se quiere ir solo, sino llevar lo que más pueda para allá. Y esto debería ser la misión nuestra también, no irme solo, sino llevar los que más pueda también, imitarle. Ir rescatando, sacando tizones del infierno, como lo queramos llamar, pero es un enemigo a tomarle en serio. Cada uno tiene una opinión diferente de Satanás, cómo es y todos. Algunos dicen tiene cuernos, tiene pezuñas, tiene cola, tiene un trinche, y así lo representan. Yo lo conocí así en un escudo que tiene un equipo de Colombia, el América de Cali, los Diablos Rojos, y ahí está. Pero él tiene muchas artimañas y muchas formas de presentarse de acuerdo como la gente quiere las cosas. Él se las va a facilitar y se va a presentar de acuerdo a las circunstancias y posibilidades que tenga. Entonces es necesario que estemos muy, muy atentos. Este también es un padre espiritual y tiene muchos hijos. No son solamente los demonios, sino todos los incrédulos, todos los que rechazan a Jesucristo. Hay un padre espiritual que es Dios y otro padre espiritual que es el diablo. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, es de otro. Pero bueno, vamos a tratar de ir desde el principio y espero que atendamos a las enseñanzas que nos da la palabra de Dios y estemos siempre alerta y cómo es que los podemos vencer o alguna cosa. No andar así creyendo cosas que no sabemos qué hacer o qué. La Biblia nos habla mucho de quién es y el cuidado que debemos tener. Pero oremos, Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos en este tiempo y en este momento, Señor. Agradecido por la obra de Jesucristo que venció a este enemigo, Señor, lo derrotó. Él le dio la herida en la cabeza, como habla en Génesis capítulo 3, versículo 15. Él lo heriría en el calcañar, en el talón, pero usted le dio el golpe mortal en la cabeza cuando murió y resucitó y le quitó las llaves de la muerte, le quitó toda autoridad. Sin embargo, él no reconoce que está derrotado ni nada, sino que sigue y sigue adelante. Y ya que no pudo con Jesucristo, entonces se viene con nosotros. Y si nosotros no estamos atentos y aferrados a la palabra de Dios y andando en esos caminos de Dios, vamos a ser presa fácil. Porque las cosas que representan a Satanás no son cualquier cosita. Así que, Padre, queremos conocer a pero para tenerle cuidado y saber que está derrotado, que Cristo ya lo venció. Y tenemos la autoridad y tenemos poder para vencerlo también en Jesucristo. Pero es un enemigo que tenemos a tomarlo en cuenta y a tomarlo en serio cada creyente, porque está destruyendo hogares, familias, personas. Es increíble la obra que está haciendo, pero no nos damos cuenta. Así que le echamos la culpa a uno, a otro, pero hay que estar muy atento y ver y solucionar el primer problema, que es la salvación, tener esa salvación de Dios primero en Jesucristo.
estar ya protegido con esa sangre de Jesucristo también. Así que le damos gracias y pedimos una bendición muy especial al estudiar esta doctrina, Señor. Y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 14, porque a veces dicen las personas, pero Dios, ¿por qué creó un ser tan malo, tan dañino, tan diabólico como es Él? Y en realidad, en Génesis, desde el principio de la creación, Dios vio lo que iba creando, lo que iba haciendo, y decía Dios que era bueno, y finalmente creó al hombre también, y vio Dios que lo que había creado era bueno en gran manera. Así que Dios no iba a crear esto así para complicarnos la vida. Todo lo hizo bien. Aquí hay unos pasajes que se toman como la caída de Satanás, de gran querubín protector y todo lo que habla acá. En el capítulo 14 de Isaías está hablando del rey de Babilonia. Y es lo que tiene que ver con esto. Entonces, hay algunas cosas que es la que nos dicen, verdaderamente esto se le atribuye a Satanás porque esto lo dice la Escritura. Pero está hablando de otra persona, no sé si de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Pero dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Bien, esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, que dice que ya no se halló lugar para él, sino que fue lanzado fuera. Y ya no se halló lugar para él. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que se dice, que quiso ser como Dios y Dios lo mandó para abajo. Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que ven y contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos y puso al mundo como un desierto? Así que hay algunas partecitas acá que dice uno, esto se le atribuye a Satanás en el capítulo 12. Vamos a ver si leemos un momentico en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí podemos leer. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran allá, en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es lo que nos dice acá en el versículo 9 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y acá en Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Entonces, es lo que se le puede atribuir a él. Lo demás, pues bueno, todo esto se dice que es en cuanto a Satanás, pero siempre hay que tener cuidado de ponerse uno a hablar todo esto, sino llegar a ciertas conclusiones. En Ezequiel, capítulo 28,
está hablando al rey de Tiro. Y dice la palabra, en el versículo 11, Ezequiel capítulo 28, versículo 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando la serpiente dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, esta parte se le atribuye a Satanás. Es lo que yo veo, porque eso es lo que dice la palabra. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé y entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu hermosura a causa del esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Bien, hay partes que uno entiende que esto habla la Biblia, de Satanás. Perfecto eras en todos tus caminos, porque Dios lo creó. Eso sí, no era el pecador ni era el Satanás que nosotros conocemos. Pero corrompió su hermosura, su santidad, todo lleno de orgullo, de soberbia, y quiso ser igual a Dios. Quizás un querubín protector será aquel que protege en la santidad de Dios y dice, santo, 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 como en Isaías capítulo 6. Entonces él pudo decir, cerquita estoy de ser igual a Dios, estoy aquí con él. Pienso, y diría, voy a poner mi trono al lado de él y todo, y fue arrojado por tierra y expulsado. Perfecto era en todos sus caminos hasta que se halló maldad. Pero para mí no es lo más importante conocer la creación de Satanás, si fue bueno, si fue malo, si era el gran querubín protector. No, lo más importante es ¿a qué vino él a esta tierra? Lo lanzaron y se vino con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que tiene poco tiempo y por eso se mueve. Y nosotros también sabemos que nuestros días declinan y no tenemos garantía de nada. Y la venida de Cristo está a la puerta y sin embargo, sabiendo que el tiempo se nos acaba, estamos aquí bien, gracias. Cada uno contento con lo que tiene y entretenidos ahí. Y mientras el enemigo sigue ganando ventaja, que esto es el problema. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, en el Evangelio, Juan, en el capítulo 8. Veíamos que es un padre espiritual. Y todo aquel que no es hijo de Dios, es hijo del otro. Es así de sencillo. Y una de las cosas que me llama a mí la atención y tomo muy en serio fue lo que dijo Cristo, porque Él dijo ser la verdad. Aquí en el capítulo 8 vemos que algunos judíos creyeron en Jesucristo y Él empezó a hablarles la palabra, pero ellos a contradecirse y a escudarse
en Abraham, que tenemos por padre a Abraham. Entonces decía Jesús, si ustedes fueran hijos de Abraham, la obra de Abraham haría, pero procuran matarme. Abraham nunca habría hecho eso de intentar matarme. Después dijeron, nosotros somos hijos de Dios y no somos nacidos de fornicación. Y Cristo les decía, si fueran hijos de Dios, la palabra que Él está hablando le creerían, porque Él de Dios ha salido y vino a hablar la palabra. Pero ustedes procuran es matarme. Eso nunca lo hubiera hecho un hijo de Dios. Y a la final no sabían ni de quién eran hijos, pero Él les dijo algo muy importante. El versículo 41 de Juan capítulo 8. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre, y lo que procuraban era matarlo. ¿Y a qué vino el diablo? Aquí en el capítulo 10, versículo 10, dice Jesucristo, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Y esa es la obra que están haciendo acá los judíos, líderes religiosos, los fariseos, saduceos, sumos sacerdotes y todos escribas, es tratando de matarlo. Y es hacerle la obra de Satanás, que fue a matar y destruir. Entonces Cristo les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y si dicen que son hijos de Dios, ¿por qué es que no quieren escuchar la palabra ni la entienden? Versículo 44. Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A qué vino Satanás, que es vuestro padre? Él les dijo, ustedes son hijos de Satanás, del diablo. No son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios, como mucha gente hoy, todos hijos de Dios. Pero sí se le debería tomar muy en cuenta, yo soy un hijo de Dios, porque en Gálatas creo que es 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El deseo de Satanás es robar, matar, destruir, engañar, tentar, atacar, es acabar con lo que pueda. Y todos los líderes religiosos le están haciendo la obra al diablo y no pueden entender la palabra ni tampoco quieren entenderla. Son hijos de vuestro padre y queréis hacer la obra de él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice Cristo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces hay dos familias, unos hijos de Dios y otros hijos del diablo, y cada uno debería examinar y ver en cuál estoy. Dice acá en el capítulo 13 de Mateo también, en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña, cuando los discípulos le pidieron interpretación de esto, él les dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 36. Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, hijos del reino, hijos del malo, hijos de Dios, hijos de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo, el que siembra la cizaña. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es tremendo, el que siembra la cizaña es el diablo y el que siembra la buena semilla es Cristo, el Hijo del Hombre. Y esperemos que nosotros estemos sembrando buena semilla y no le estemos haciendo el trabajo gratis. Hijos del reino y los hijos del malo. Entonces sí hay hijos de Dios e hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y esto de justicia es importante porque todo lo que ha dicho Dios es justo y deberíamos hacerlo. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y en Primera de Juan 3:10 dice, todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia no es de él, no es de Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad y le creen a la mentira, que es el diablo. Porque éste nunca ha hablado mentira, ha sido mentiroso desde el principio y nunca ha dicho la verdad. Siempre engaña. Desde el principio tenemos eso. Cuando Eva le hizo caso al diablo, nos fregó a todos. Y desde allí venimos como estamos ahora, con enfermedades, con problemas, con dificultades y todo lo que tenemos hoy. Bien complicada la vida. Entonces, le creyeron al diablo en lugar de creerle a Dios, porque Dios dijo, el día que coman, morirán. Y Satanás dijo en Génesis 3:4, no morirán. Ellos dirían ahora, ¿a quién le creemos? Y le creyeron al diablo. Y cuando ya se vieron, se conocieron que estaban desnudos, que cortaron hojas de higuera, se cubrieron, se hicieron delantales, y cuando llegó Dios llamándolos, uno le echó la culpa a uno, al otro, pero Eva dijo, la serpiente me engañó. Y es que a eso vino, a engañar, y sigue engañando, y el mundo está engañado. Y una de las cosas que yo veo es que él ahora tiene sus estrategias y artimañas. Hay una estrategia que se marca claramente en la Biblia, que eso ya lo hice una vez, pero podemos hacerlo nuevamente. Lo que él usa para engañar y atraer, el anzuelo que tiene para atraer, eso comenzó con Eva y siguió con otros. Entonces me engañó. Y uno de los problemas, y creo que sea un engaño de Satanás en este tiempo, porque él vino fue a engañar. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que estuvo acá en Edén, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y yo creo que uno de los engaños que ha puesto en este tiempo es creer que cada uno tiene la verdad, es dueño de la verdad, cada uno, y eso es un engaño. Nosotros, yo digo, creo tener la verdad y procuro hablar lo que dijo Cristo para cuidarme en salud. Entonces,
cualquiera cree tener la verdad. El católico, el testigo, el mormón, pentecostal, lo que quiera, con tantas que hay, y cada una cree tener la verdad, ser dueño de la verdad. Y mientras nosotros no nos abramos y empecemos a dejar que Dios nos hable y nos enseñe, vamos a tener problemas. Porque yo dejé de hacer muchas cosas o de decir muchas cosas que me enseñaron. Y fue porque vi todo el engaño que había acá y las advertencias de Cristo cuando le dijeron cuál será, qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Y lo primero que les dijo fue, cuidado que no los engañen, porque vendrán muchos. Y él ya habló del engaño y engañarán a muchos. Siempre habló de mucho engaño, pero nosotros estamos bien tranquilos, confiados en que yo tengo la verdad y que lo que yo digo, y cada uno habla un idioma y el otro, pero yo tengo la verdad. Porque si yo me diera cuenta que estoy equivocado y alguien tiene la verdad, yo dejaba esto y me iba para allá. El católico, si se diera cuenta que no son dueños de la verdad, buscarían otra cosa, pero siguen ahí porque creen que están en la verdad. Y cuando yo vi que las naciones fueron engañadas, paré, frené. Y Cristo dijo, cuidado que nadie los engañe, y el que engaña al mundo entero está suelto, no tiene feriados ni vacaciones y sabe que el tiempo se le acaba y no descansa. Y nosotros sí bien tranquilos. Y no nos preocupamos de ver si estamos hablando verdaderamente la palabra, lo que dice la palabra de Dios, o estamos haciéndole el trabajo gratis. Porque donde este enemigo ponga una doctrina chueca en la mente de un predicador, lo que sea, le hacemos el trabajo gratis. Pero de eso se trata esto, de tener mucho cuidado. Increíble, se nos fue el tiempo ya. Pero bien, si Dios permite, seguiremos y viendo versículos y todo lo que habla y los cuidados que debemos tener. Lo más importante es saber a qué vino, no cómo fue creado, eso no interesa. Por lo menos a mí. A mí me interesa es cuál es la obra que está haciendo acá, pero es horrible y espantosa. Y si Dios nos permite llegar al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.